Hola, buenas noches, Teresa, Polín, Manuel Aguilar y Gonzalo. En esta ocasión les hablaré sobre otro módulo que se refiere a inversiones básicas. Ya se vio el tema de presupuesto, ahorro, crédito y ahora es momento de ver qué se puede hacer con el ahorro que se genera periódicamente. Vimos que el ahorro sirve para cumplir ciertas metas financieras, entre las cuales está conformar un fondo de ahorro para emergencias o, en su defecto, ahorrar para el retiro o para la vejez o para hacer crecer el dinero. En esta ocasión hablaré de inversiones, que es el arte de hacer el dinero con dinero que se tiene, es decir, el arte de poner a trabajar el dinero para cumplir una meta financiera, para hacerlo crecer, sabiéndolo administrar, sabiéndolo invertir. Empezaremos con el concepto de inversión. Inversión es, ante todo, un proceso mediante el cual se tiene un capital. El capital debe de generar un rendimiento en un plazo de tiempo determinado y soportando cierto riesgo. Prácticamente todas las inversiones conllevan un cierto riesgo, algunas con un riesgo muy moderado o mínimo, como la renta fija, por ejemplo el papel gubernamental, y hay otras inversiones que son más riesgosas y que por lo tanto ofrecen un mayor premio. Por ejemplo, las acciones bursátiles de la Bolsa Mexicana de Valores o quizás las criptomonedas. Antes de invertir, el inversionista debe plantearse diversas preguntas clave. Primero, ¿qué objetivo persigo con mi inversión? Es decir, ¿qué rendimiento busco? Segundo, ¿cuál es el capital con el que cuento? Tercero, el horizonte de mi inversión es a corto, mediano o largo plazo. Y por último, el riesgo que estoy dispuesto a asumir al hacer una inversión. Hay que aclarar que hay inversionistas que no quieren soportar grandes riesgos y que solamente buscan tranquilidad y preservar el valor de su dinero. Por su parte, hay inversionistas que son más agresivos, que están dispuestos a soportar riesgos más elevados en aras de conseguir un rendimiento también elevado. Un buen inversionista se plantea todo esto por anticipado. ¿Qué objetivo busco con mi inversión? Todos buscan hacer crecer el dinero. ¿Qué riesgo quiero soportar o puedo soportar? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de mi patrimonio? ¿Y en qué horizonte de tiempo? Las inversiones por lo general son a mediano y largo plazo. Un inversionista que pone a trabajar su dinero durante un mes, 28 días, prácticamente no va a conservar, no va a conseguir ningún objetivo. Luego entonces las inversiones son a largo plazo de más de 5 años o de mediano plazo que va desde un año hasta los 5 años. Para invertir, una persona, obviamente, aparte de sus ingresos, aparte de su tolerancia al riesgo, debe de plantearse una pregunta que es clave: ¿en qué etapa de mi vida estoy? Una persona, un inversionista de 20 años, 25 años, pues tiene toda la vida por delante, puede generar muchos ingresos y por lo tanto está dispuesto a asumir un riesgo mayor. Una persona de más de 60 años, al invertir, solamente quiere preservar su dinero. Una persona de más de 60 años, por lo general, es muy renuente o tiene muy poca resistencia al riesgo. Esto pasa sobre todo en las afores, como vimos. El dinero de los trabajadores se canaliza a través de fondos de inversión llamadas CIEFORES, en donde cada trabajador está encasillado o canalizado de acuerdo a su edad cronológica. En la CIEFORE 1, como vimos, pues están inversionistas o trabajadores que colocan su dinero en su afore, que son muy jóvenes y que por lo tanto su dinero se invierte en instrumentos de inversión más agresivos.
en aras de conseguir más rendimiento. Por lo tanto, por ende, por todo esto, el trabajador de 60 años o más próximo a su retiro no quiere correr riesgos y por eso su dinero se canaliza a la CIEFORE 5, en donde exclusivamente se invierte el dinero en títulos de deuda, en títulos de renta fija, como son los bonos del gobierno, que son desde los CETES, los bondes y los UDIbonos, hasta los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Ahora bien, hay un factor importante, aparte de ese riesgo que se quiere soportar, que es la liquidez. Este concepto de la liquidez va directamente relacionado con el plazo que tiene la inversión que se hace. Muchos inversionistas solamente quieren depositar su dinero y tenerlo a la mano a la brevedad posible, porque se puede presentar un imprevisto. Por ejemplo, los que compran títulos a 28 días, pues saben que su dinero está disponible en tan solo 4 semanas y después de 4 semanas pueden recuperar su dinero, pero con un rendimiento mínimo. Por su parte, hay inversionistas que sacrifican la liquidez, es decir, que renuncian a tener su dinero en billetes y monedas y que por lo tanto invierten en instrumentos de más de 5 años. En este caso, el rendimiento es mucho mayor porque al inversionista se le debe de recompensar de acuerdo al horizonte de su inversión. Una inversión a largo plazo da un rendimiento mucho mayor que una de corto plazo. Y también, repito, el inversionista puede ser compensado o premiado de acuerdo al riesgo que esté dispuesto a asumir. Estos dos términos, liquidez en la inversión y riesgo, explican mucho los rendimientos que se pueden esperar. Hay ocasiones en que se invierte en títulos a largo plazo y que, sin embargo, en la vida del inversionista se presenta un imprevisto. Por ejemplo, quien compra CETES o papel gubernamental a 3 años, puede ser que se presente alguna eventualidad después de 4 meses de haber colocado su dinero, y en ese caso se puede conseguir, se puede retirar el dinero, pero aceptando una pérdida importante. Por ejemplo, si una persona invirtió en CETES a 1 año por una cantidad de 1 millón de pesos, pues si lo quiere retirar antes de que su instrumento llegue al vencimiento, pues va a aceptar una pérdida importante. En su caso, quizás recupere 300,000 o 400,000 pesos por retirar su dinero antes del vencimiento o maduración del instrumento financiero. Existen 3 tipos de inversionistas, según lo catalogan los expertos en este tema. Está el inversionista conservador. Este inversionista no tiene ninguna tolerancia al riesgo, solamente quiere tranquilidad y acepta un rendimiento moderado. Por ejemplo, los que compran papel gubernamental a corto y mediano plazo, pues son inversionistas muy conservadores que solo quieren o solo buscan tranquilidad sin aspirar a grandes rendimientos. La persona de 60 años o más es un ejemplo de un inversionista conservador. El segundo tipo de inversionista es el moderado. Este inversionista busca ante todo un equilibrio entre riesgo y rendimiento. Este inversionista moderado pues asume o acepta tener un riesgo un poco mayor en aras de obtener mayores rendimientos. Y el último tipo de inversionista, como mencioné, es el inversionista agresivo. Este inversionista acepta o tiene gran tolerancia al riesgo
y por lo tanto invierte en activos muy riesgosos como las criptomonedas o ciertas acciones bursátiles, que si bien prometen rendimientos muy elevados, pues conllevan un riesgo muy fuerte, por lo cual este tipo de inversionista está dispuesto a perder parte de su inversión o en su defecto a perder todo su dinero invertido. Este tipo de inversionista sobre todo es el inversionista joven de altos ingresos, que no tiene dependientes económicos, que no tiene responsabilidades y que por lo tanto se da el lujo de invertir en instrumentos pues muy riesgosos. Dentro del inversionista moderado pues puede estar esa persona de 40 años o un poquito más que tiene responsabilidades económicas como tener dependientes económicos, que tiene deudas, pero que sin embargo asume o es tolerante a un riesgo mínimo, pero riesgo al fin y al cabo. Las inversiones, por lo menos en el caso de México, son de dos tipos: inversiones en renta fija o inversiones en renta variable. Las inversiones en renta fija son o constituyen o representan deuda del gobierno o deuda de alguna empresa. En la renta fija prácticamente no hay riesgos. En la renta fija se conoce por adelantado el rendimiento que se va a recibir. Y en la renta fija pues no hay grandes ganancias o rendimientos. En el caso de México de hoy pues se está dando una excepción porque los instrumentos de renta fija, sobre todo la deuda del gobierno como los CETES, están dando un premio o un rendimiento muy aceptable por diversas situaciones, como por ejemplo la inflación que se presenta. Hasta ahorita la renta fija en cuanto a CETES están dando un rendimiento superior al 11%, lo cual es algo verdaderamente inaudito, inusitado. En estos momentos muchos inversionistas están metiendo su dinero en papel gubernamental, en renta fija, por los altísimos rendimientos que se está teniendo en este momento. Te repito, en la renta fija se compra deuda de empresas o del gobierno. La renta fija no implica grandes riesgos. En la renta fija por lo general los rendimientos no son muy altos, pero se tiene esa tranquilidad, esa seguridad de que el dinero está bien guardado, bien depositado, aunque el rendimiento no sea muy elevado. El inversionista de renta fija por lo general es de edad más avanzada, que no quiere correr grandes riesgos porque su ahorro de toda una vida de trabajo no lo quiere poner en peligro.